Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En esta hora estaremos haciendo un estudio sobre la palabra hermosa en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La prédica del día de hoy se llama Estamos en la memoria de Dios. Dígale al que está a su lado: estamos en la memoria de Dios. Si algo tenemos que entender los que estamos en Cristo y queremos conocer nuestro estilo de vida, cómo va a ser, cómo debemos de estar en la presencia del Señor, es que Dios se acordó de nosotros un día. Un día nos mandó a buscar, un día nos mandó a llamar, y ese día se estableció en nuestras vidas como el día que se acordó Dios de nosotros. Dígale que está a su lado: estamos en la memoria de Dios. Entonces, en esta palabra tenemos que entender dos cosas importantes. Cuando el Señor, dice la Biblia, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, estamos entendiendo que nosotros estamos bajo su pacto. De lo que se acuerda Dios en nuestra vida y en el tiempo de Israel es que Israel venía pasando una situación de esclavitud, una situación de enfermedades, una situación de miseria para muchos, y Dios se acordó de ellos. Se acordó no solamente de ellos, se acordó del pacto. Lo que yo tengo que entender hoy día es que yo estoy bajo el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, porque somos descendencia de Abraham. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo al 3, hablando de que nosotros, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el que está a su lado: yo soy bendecido por el pacto que Dios hizo con Abraham. Estamos viviendo un tiempo donde pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Hay mucha gente que dice: ¿por qué estamos pasando tantas situaciones? Y es que estas situaciones, estas crisis, estos procesos que estamos pasando nos permiten y nos dan la oportunidad, los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, nos dan la oportunidad de que Dios se acuerda de nosotros. Y Dios se va a acordar, y Dios se ha acordado de ti y de mí. Y vamos que Israel estaba pasando una situación fuerte, fuertísima. Dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículos 18 y 21. Yo quiero que hoy tú te internalices que Dios se acordó de ti y se va a acordar de ti porque hay un pacto sobre nosotros. En Génesis capítulo 15, versículo del 18 al 21, se establece lo siguiente: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Versículo 19 dice: la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerseos y de los jebuseos. Entendamos que hay un pacto que Dios hace, y Dios no invalida el pacto que Él hace con los hombres. En este tiempo de recesión, de cuarentena, donde hay gente que está en su casa que de repente no está comiendo lo que estaba comiendo anteriormente,
donde tenemos que inclusive adaptarnos y adecuarnos. Por ahí me daban una receta, una persona muy amada por mí, y me decían, oye, ya no podemos comer como antes. Ahora vamos a suponer de un pollo, que si se hacen con las alitas, que si se hacen con el cuello, que si se hace con la pechuga, hacemos un menú para este y un menú para allá con una sola pieza, porque la situación está difícil. Entendamos lo siguiente: nosotros tenemos que recordar que estamos bajo el pacto y estamos bajo la promesa, y por ser hijos de Dios, por estar de Él agarrado de la mano, tenemos que entender que ese pacto se establece en nuestra vida, y yo creo que Dios se acordó de nosotros. Yo creo que Dios se está acordando de nosotros, pero tenemos que entender que hay un pacto. Dígale que está a su lado. Hay un pacto para nosotros. Dice en el libro de Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. En Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Ya aquí no es a Abraham, ahora es a Abraham, por segunda vez desde el cielo. Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice quién, Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, y a tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Usted cree que Dios en este tiempo no se va a acordar del pacto que hizo con nosotros? Supongamos que hay una canción por allí, creo que es de Samuel Hernández, que dice que cuando él levanta las manos y él queda en silencio, es porque Dios está trabajando. Hay gente que se olvida, hay gente que piensa que Dios no va a hacer nada. No, hermano, ya Dios está haciendo. Ahora, lo que me llama mucho la atención, 4 aspectos que leemos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24 al 25, son 4 cosas que se ven en esta palabra. La primera cosa que vamos a desarrollar dice, y oyó Dios el gemido. Oyó Dios el gemido. Me recuerda cuando Job apuntó al oído de Dios. Yo tengo que establecer, para que Dios se acuerde de mí, yo tengo que apuntar al oído de Dios. La primera cosa que tienen que hacer, o tenemos que hacer nosotros, es que tenemos que apuntar al oído de Dios. Dice, y oyó el gemido de ellos. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 16, vemos cómo Job apunta al oído de Dios. Dice Job, capítulo 34, 16, si pues hay en ti entendimiento, oye esto y escucha la palabra, la voz de mis palabras. ¿Usted cree que hay entendimiento en Dios? Sí lo hay. Veamos otra persona que apuntó al oído de Dios. David. David en el Salmo 54, versículo 2, apunta al oído de Dios. Para que Dios se acuerde de ti, lo primero que tienes que tú apuntar es al oído de Él. Dice en el libro de Salmo 54, 2. Búsquelo por favor. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. ¿Cuántas personas están pidiendo y pidiendo y pidiendo y no están entendiendo? Que dice la Biblia inclusive, pedís y pedís más. Dios quiere que por un momento nosotros entendamos que su oído, a veces hay gente que hace que el oído de Dios esté lejos de nuestra boca. Una promesa hermosa que Dios puede darnos a nosotros es que su oído está en nuestra boca. Pero para que el oído de Dios esté en nuestra boca, para que Él nos pueda escuchar, veamos lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 32.
Dígale a que está a su lado, por favor, hay que apuntar al oído de Dios. Proverbios capítulo 15, 32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En el libro de Daniel capítulo 9, versículo 17, dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel, este profeta, está apuntando al oído de Dios. Para que Dios escuche mi oración y que Dios oiga mi oración, tenemos que deslastrarnos, tenemos que quitar la queja de nuestra boca. A veces nuestros pensamientos están más en la queja, como la viuda de Sarepta, tengo esto, me lo como y nos morimos. Y Dios le dio tremenda lección a esa mujer. Tenemos que quitar todo lo que a nosotros en nuestra boca hace que el oído de Dios se aparte. Las maldiciones, la queja, lo que yo profetizo con mi boca. Es que no tengo esto, es que ya no hay dinero, es que. Y la persona no suelta el es que de la boca hasta que se vuelve esqueleto. Entendemos entonces, Dios nos oyó. Para que Dios se acuerde de nosotros, lo primero que tenemos que entender es que Él nos tiene que oír. Hasta que digamos, este proceso que estoy pasando, Señor, esta prueba que estoy pasando, Señor, gracias por esa prueba, gracias por esa enseñanza, porque he aprendido. Job lo dijo, Daniel lo dijo, David lo dijo. Entonces es reconocer que en el silencio de Dios, Él nos oye. En el silencio de Dios, Él está meditando y se va a acordar de nosotros. Es decir, cuando yo cierro mi boca al lamento, a la congoja, a la situación, y empiezo a agradecer a Dios y empiezo a encaminar mi oración dando gracias por el proceso, Dios ahí nos oye. El segundo paso que vemos en la oración, en la enseñanza, en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 25, dice lo siguiente: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Diga conmigo, se acordó de su pacto. Cuando habla de acordarse, usted podrá decir, o sea, ¿quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros? No, Dios se acordó. Cuando dejamos de quejarnos, cuando nosotros empezamos a pasar, quitar, tapar nuestra boca, lea lo que yo, anote esto por favor. Cuando nosotros aprendemos a callar nuestra boca, habla el corazón. Anótelo. Cuando aprendo a callar mi boca, habla el corazón. Inclusive Cristo sabía lo que cavilaban los pensamientos de su corazón. Contaban los sacerdotes. Nuestro corazón debe de hablar. Dios escucha y Dios se acuerda de sus hijos cuando su corazón está limpio, cuando su corazón está dispuesto a servir. Estamos hablando del pueblo de Israel. En ese capítulo 2, escúcheme bien, Dios va a levantar, levantó por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel a un hombre, a Moisés. Y Dios, habrán dicho algunos israelitas, algunos hermanos, ¿para qué ese Dios se acordó de nosotros? Si nos hizo pasar por serpientes, nos hizo pasar por desierto, vale más que nos hubiésemos quedado allá. Vale más, allá comíamos carnes, allá trabajábamos al faraón, pero teníamos con qué comer. Para eso, vale más que nos hubiese dejado allá en Israel, en Egipto, perdón. Y la gente empezó a pasar procesos porque cuando Dios se acordó de ellos,
les dice, bueno, los voy a sacar de la esclavitud y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, un lugar donde van a estar súper cómodos, un lugar donde yo voy a estar con ellos. Y ellos empezaron a murmurar. Cuando el hombre de Dios, el que es hijo de Dios, empieza a murmurar y a quejarse de lo que estamos viviendo, hoy día, encarcelados muchos, o unos dicen, ya está bueno que pase esto, yo quiero salir, yo quiero buscar afuera, porque estoy viviendo una situación. ¿Sabe qué? Dios se acordó de nosotros y nos hizo que nos encerráramos. Hizo que estuviésemos en cuarentena por amor a nosotros. Muchos de nosotros, sabrá Dios, que no estuviesen vivos hoy si no estuviesen en sus casas hoy día. Dios está pasando un proceso a la familia. Dios está pasando un proceso a todos nosotros. ¿Por qué? Porque se acordó de nosotros. Se acordó de un pueblo, de una nación, del mundo entero. Y porque nos había dejado al libre albedrío, y hoy Dios está limpiando nuestra vida, está limpiando nuestra tierra, está limpiando todo nuestro ser, descontaminándonos. Estamos siendo descontaminados a través de el Espíritu Santo de Dios. Entendamos, la primera cosa es que Dios oyó, la segunda es que Dios se acordó. Y él, que está a su lado, por favor, cuando Dios se acuerda de ti, es para sacarte de la esclavitud, es para limpiarte, es para santificarte, es para darte una identidad, es para darte una investidura. Moisés sale de Egipto, mata a un egipcio y se va al desierto. Y solo allá Dios trató con él. Se le aparece y en una zarza, y usted sabe la historia, Moisés le dijo, heme aquí. Y con todas las imperfecciones que tenía Moisés, después Dios le dice, bueno, devuélvete ahora a Egipto, porque vas a decirle a Faraón que deje de ir a mi pueblo. Envió plaga, envió pestes, envió muchas situaciones, las cuales vieron los hijos de Israel. Estamos viendo una peste, un virus. Los hijos de Israel, los hijos del Señor, los que estamos en el pacto. Pero yo me acuerdo y tengo que recordar que estoy bajo el pacto, bajo la promesa, y ya con eso Dios se va a acordar de mí. Lo importante es que Dios se acuerde de nosotros en este momento. No va a escasear ni comida, no va a venir situaciones a tu vida que Dios no lo permita. Y lo que pueda llegar a tu vida es porque Dios lo está permitiendo, porque se acordó de ti. Hay gente que llega a los caminos del Señor, vamos a suponer que tenía una condición, homosexualismo, lesbianismo, y el Señor los hace caer en una enfermedad, en un VIH, en un HIV, perdón, en un VPH. Empiezan a llegar enfermedades a esa persona y dice, por el pecado. No, es que Dios se acordó de ti para sanarte, para quitarte y darte un nuevo estilo de vida. No sé si me está entendiendo el mensaje, pero ¿cuántas veces te han pasado a ti situaciones? A lo mejor dice que son malas, pero es necesario que venga el proceso porque Dios se ha acordado de ti. Veamos lo siguiente. Dice en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Ana y Elcana. Ana, dice, estaba pasando un proceso porque Ana no podía tener hijos. Y Nina, que era la otra mujer de Elcana, se burlaba de ella. Pasaba procesos, cada vez que iban ellos a diezmar, que iban al monte alto, ella se burlaba porque Dios no le había dado hijos. Y Ana, dice aquí, vamos a leer la Biblia, por favor, busquen 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana y su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Me está entendiendo? Había un proceso para Ana y Dios se acordó de Ana. Llegaron
como esposos se acostaron, no podía tener hijo y salió embarazada Ana. ¿Sabe quién es la mamá de Ana? El hijo de Ana. Nada más y nada menos que Samuel. Dios se acordó de Ana. Dígale que está a su lado, Dios se acordó de Ana. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 29, Dios se acuerda de otra persona que está pasando un proceso terrible. Dice en Génesis 19, 29, así que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al solar de las ciudades donde Lot estaba. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma, en Gomorra. Y Dios se acordó de lo que Abraham le había pedido, si tan solo hubiese uno en esa tierra. O sea, Dios, escúcheme bien, Abraham apeló al pacto. Ana apeló al pacto. Pero ¿qué pasó? Dios se acordó de ella. En el libro de Salmos, capítulo 5, 105, versículo 8, Dios se acuerda de un pacto. Dice, y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Yo quiero que tú te internalices, que tú estás en la memoria del Señor, que estamos bajo un pacto, bajo una bendición y no estamos bajo maldición. En el Salmo 136, versículo 23, dice, Él es nuestro abatimiento y se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Dios se acordó de la humanidad entera. ¿Cuánta gente había dicho, chicos, pero es que la gente, los sicarios matan y no les pasa nada? La gente anda en pecado y no les pasa nada. No, todo trae consecuencias. Arderá en ellos, si tomarán entre sus vestiduras los carbones encendidos, no arderá sus vestiduras, el pecado trae consecuencias. Pero qué bonito es que Dios se acuerde de ti y de mí. Entonces entendamos que Dios se acordó. La segunda cosa es que Dios se acordó. La primera, lo oyó. La segunda, se acordó. Y la tercera, que está en el libro de capítulo, segundo capítulo de Éxodo 24-25, dice, y los miró. Se acordó y los miró. La tercera cosa que hace Dios es los miró. Entendamos, en el Salmo 53, versículo 2, ¿por qué Dios los mira? Dice aquí, y Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Dios está viendo a la humanidad entera, Dios está viendo a sus hijos, Dios está viendo a sus escogidos bajo los que hay en promesa para ver si hay alguien entendido. Y era el que está a su lado, yo soy entendido. Y Dios me miró. ¿A quién mira Dios? A los entendidos, a los que recapacitan, a los que reaccionan, que esto que estamos viviendo no es para muerte, esto que estamos viviendo no es para sufrimiento, sino ¿para qué? Para entender que Dios nos está mirando en pleno abatimiento, en pleno proceso. Dios está viendo tu reacción. ¿Cómo estamos reaccionando ante una pandemia a nivel mundial? Lo que está pasando aquí está pasando en todas partes del mundo, donde las iglesias, las estructuras de la iglesia están vacías, la estructura de todas las empresas están cerradas. Y Dios está viendo en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás haciendo en lo secreto, qué estás haciendo en lo privado.
Dios te está mirando, Dios nos está mirando a ver si somos entendidos. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento. Así que la tercera cosa que Él hace, los miró. En el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Me gusta esta palabra. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Una de las promesas que le dio Dios a Abraham es esta, que en nosotros iba a derramar su espíritu, su gracia iba a estar en nosotros, su gracia, dígale que está a su lado, Dios te mira para que se manifieste en ti su gracia. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, Moisés cuando iba a la presencia de Dios, lo veía cara a cara, lo miró cara a cara. ¿Cómo salía Moisés del tabernáculo? Salía con un velo, porque era tanta la gloria, era tanta la gracia de Dios que había en Moisés, que Moisés tenía que colocarse un velo porque iluminaba el rostro, todo lo demás, y lo hacía diferente. Tenemos que entender que cuando Dios nos mira, es porque somos dignos de que nos miren. Es porque somos dignos de estar en la mirada del Señor. Cuando ya hemos quitado y nos hemos delastrado de todo, de toda inmundicia, de toda basura. Amados, qué importante es este tiempo que estamos viviendo, no solamente para limpiar nuestras casas, acomodar nuestras casas, quitar los rotos, limpiar los pisos, limpiar todo. ¿Qué es más importante que limpiar el alma? Podemos vivir en una casa limpia, podemos vivir en un cuarto ordenado, tenemos tiempo suficiente, porque tenemos 24 horas para estar en casa. Y de esas 24 horas, ¿cuántas horas agarramos nosotros para limpiar nuestra alma y nuestra vida? A través de un devocional de la palabra, a través de una adoración, a través de establecer. Este tiempo es para verdaderamente estar en la mirada de Dios. Aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo para ordenar. Aproveche este tiempo para arreglar todo lo que pueda. Aproveche este tiempo para no perder tiempo. ¿Cuánta gente ha perdido tiempo haciendo cosas o estando inclusive con personas, amistades que no le convenían? Y Dios ha permitido, diga conmigo, y se acordó Dios, y oyó Dios, y miró Dios. La cuarta cosa que hay en este pasaje me gusta, porque vaya conmigo al libro de Éxodo 24 y 25, que es el estudio que estamos haciendo. Diga conmigo, y los oyó Dios, el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham. Diga conmigo, y los miró. Y lo otro que dice es, y los subrayero, reconoció. Y lo reconoció Dios. Qué hermoso que Dios se haya acordado de ti, de sacarte de donde te sacó, que no se te olvide nunca jamás de dónde te sacó Dios. En el momento que Dios, ¿cuánta gente decía, no, yo, no, que esos cristianos están locos, esos evangélicos están locos, qué tal? Y hoy día somos hijos de Dios. No se trata de tener una etiqueta, se trata de tener una identidad. Lea lo siguiente, por favor. Nos vamos. Vaya conmigo. ¿Qué significa reconocer? En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 2. Y este es largo, esta palabra que vamos a estudiar ahorita es larga. Quiero decirte lo siguiente. Cuando Dios los reconoció,
Cuando nace un bebé, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al bebé? A ver, cuando nació tu hijo, ¿qué fue lo primero que... Y hoy día lo están haciendo en los mismos hospitales donde nacen. Que de una vez, anteriormente no los presentaban, no le sacaban las partidas de nacimiento. Y eso se llama reconocer. Cuando yo voy a la intendencia, yo llevo a mi hijo y lo presento, lo reconozco, es porque le doy mi apellido. Yo voy a reconocer a mi hijo, dándole mi apellido, lo reconozco como hijo mío. Dios cuando dice, y los reconoció Dios, ya no los vio como esclavos, ya no los vio como aquellos hombres y mujeres que le trabajaban al faraón en Egipto, sino que ahora Dios dice, bueno, ahora los voy a reconocer como hijos míos. Ay, Dios santo. Qué importante es que Dios nos reconozca a nosotros como hijos. Reconocer nos da identidad, nos da una adopción. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que nosotros clamamos Abba Padre, y Él dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y era que está a su lado, ya no eres esclavo, para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción, el cual clamamos, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando Dios te reconoce como hijo, cuando Dios se acuerda de ti, cuando Dios, hay gente que está, es como el hombre que estaba en la cruz a última hora. Cuando tú estés en el reino, acuérdate de mí. El Señor le dijo de una vez, de cierto te digo que desde ya, desde ahora, lo reconoció. Nosotros cuando le clamamos al Señor porque una enfermedad y Él nos oye, Él se acuerda de nosotros, Él nos mira, nos da identidad. Empieza a venir sobre nosotros este proceso de identidad. Vamos al estudio en Efesios capítulo 3, versículos 2 al 21. Mire qué hermosa palabra. Búsquelo por favor para que subraye y anote allí. Efesios capítulo 3, versículos 2 hasta el 21. Dice la palabra: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vamos a irla desarrollando de una vez porque es larga y para ir terminando. Cuando Dios nos reconoce, nosotros tenemos una administración de la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, hermano, usted no va a hacer cola. Hermano, usted no va a gritar, usted nada más que va a decir, Padre, Padre amado, esto, Padre amado. Y dice el Señor, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo estamos escuchando. Amado, y se activa en ti, amada, se activa en ti el oído de Dios de una vez, por su gracia, te llega, te suple todo lo que tú necesitas. Entendamos lo siguiente. En el versículo 3 dice, Efesios capítulo 3, 3. Porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes había escrito brevemente. El versículo 4, 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Cuando Dios te reconoce, ve que en ti está el Espíritu Santo, que en ti está el ADN y el Espíritu de Cristo, ya Él te reconoce y empieza a darte ciertos beneficios, a darte ciertos privilegios como hijos y con una identidad de Él. El versículo 7 dice lo siguiente. Leámoslo, por favor. El versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Ay, Pablo yo creo que le cambió la vida completamente. Fue transformado totalmente. Porque Dios, Jesús, lo miró
desde el cielo. Dice el versículo 9. Dice, el 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de declarar, esto es bendición, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, en Dios que creó todas las cosas. La declaración, llamar las cosas que no son como si fuesen, proclamar la palabra de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12 dice, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Dónde se va a manifestar el Señor? ¿En qué momento se va a manifestar el Señor en tu vida? En el momento de tribulación, en el momento de crisis, en el momento de escasez, en el momento que estamos más necesitando al Señor. Nos miró porque tenemos identidad, somos hijos. Versículo 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Dónde está esta promesa? En Abraham. Somos bendecidos. Si nos vamos al pacto, que se acordó Dios del pacto, en Efesios, aquí se está ratificando que nosotros estamos bajo el pacto con Cristo Jesús. Porque somos hechos y coherederos de la herencia de Cristo. Somos hechos, criados, formados por Jesús. Para que os dé, ahí está, ahí llega la bendición, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe, ¿a dónde? A vuestros corazones, a fin de ser de que arraigados y cimentados en amor. Entonces entendemos lo siguiente, si nos vamos desde el principio, Dios no soy yo, Dios se acordó, Dios nos miró y nos reconoció. ¿Con qué? Con este objeto, que la fe que nosotros tenemos en Cristo, tengamos que transforme nuestro hombre natural en hombre espiritual. Ese proceso de transformación nos da la herencia y coheredero en Cristo Jesús. Dice el versículo 19, léalo conmigo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Dígale que está a su lado. Tú estás en la memoria de Dios para ser lleno de la plenitud de Dios. El versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. Léalo por favor. Dice la Biblia, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tengo identidad, ya no soy del mundo, ya no estoy en la carne, ahora estoy en el Espíritu. Dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo soy hijo de Dios. Dígale que está a su lado, yo soy hijo de Dios. Dígale, mujer, yo soy una hija de Dios. Quiere decir que en nosotros se actúa un poder que no es de nosotros, sino es que de Dios. El poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. El poder de decirle a la circunstancia, al cáncer, a la enfermedad, ahora en el nombre de Jesús, en ese poder que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús, se va toda enfermedad. Así que entendamos lo siguiente. Somos reconocidos por parte del Señor. Estamos bajo la promesa del Señor. Y estamos en la memoria de Dios. Dios no nos ha olvidado. Yo quiero que usted levante su mano conmigo y oremos de la siguiente manera.
Amado Dios, gracias por tenernos en tu memoria. Gracias, Señor, porque nos puedes recordar que estamos en tu pacto. Gracias porque nos oyes. Gracias porque nos miras. Gracias por darnos un reconocimiento como hijo tuyo. Amado Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos y declaramos que todo lo que estamos viviendo y tenemos y somos es por ti y por tu causa, por nuestra nueva identidad. Te amamos, Dios, y en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitamente gracias. Amén y amén.